nuestro tercer capítulo de este maravilloso podcast La Ciudad de los Patos. Como recordarán los que ya vieron el capítulo 1 y 2, tenemos una frase iconada de Jordi Borja, que la vamos a seguir trabajando porque es una frase que sociológicamente es impactante, pero cuando uno dice qué tan impactante es esta frase, uno se da cuenta que tiene mucho de realidad, porque esa ciudad oculta, esa ciudad mayoritaria, nos deja harto que pensar. Pato, ¿nos quieres contar? Bueno, la idea de este trabajo, de este podcast, ¿cierto? Es descifrar las claves para que es construir esta ciudad justa, ¿cierto? No integrada, no fragmentada, que es lo que hemos llamado como hipotéticamente la ciudad de los patos, ¿cierto? Pero la idea es ir encontrando las claves de esta ciudad y para eso como cada semana traemos grandes invitados. Bueno, un gran invitado, un gran amigo. Gracias. De aventuras. Amigo de la ciudad. Amigo de la ciudad, que trabaja para la ciudad y como siempre nosotros decimos, si trabaja para la ciudad, trabaja para la gente, para el habitante, para los rostros del territorio. Antes de presentar a nuestro amigo Gino Sintolesi, Pato, ¿nos explicáis comentarte que vamos a ir haciendo esta dinámica, que son los ladrillos con los que vamos a ir construyendo esta ciudad de los patos, que son estos ladrillos son ideas, son conceptos, ¿cierto? Que durante la conversación tienes la libertad de ir agregando tu ladrillito para que al final hagamos esta síntesis de cómo sería esta ciudad de los patos. Extraordinario. Perfecto. Bueno, les queremos presentar a Gino Sintolesi, arquitecto de la Universidad Autónoma de Chile. Hoy día un gran arquitecto de la Seremia de Vivienda, que nosotros consideramos que es una piedra angular de los programas sociales del MIMBU. Y antes de meternos en temas de ciudad, de arquitectura, queremos conocer quién es Gino Sintolesi antes de conocer la arquitectura. Oye, bueno, primero que nada, darle las gracias por la invitación a este podcast, extraordinaria idea. Celebro la idea y la invitación a conversar acerca de la ciudad. Gino Sintolesi, chuta. Llegó en un barco, ¿no? Llegó en un barco en 1912. Oye, no, yo soy nacido y criado en Santiago. Soy de la capital del Reino de Chile. De una familia absolutamente de clase media. Papá vendedor, mamá profesora general básica. Viví toda mi infancia en Cerrillo, hasta como los 10, 11 años. Comuna periférica de la gran capital, en una vida de barrio. Crecí a mediados de los 80 y principios de los 90 en pleno. Por tanto, viví esa vida de calle, de barrio, de plaza, de vecinos, de navidades, saliendo a andar en bicicleta a la calle. Entonces, eso creo yo que te marca profundamente para adelante. Tener vida comunitaria, tener vida de vecino y haberle vivido tan de chico, por supuesto que te marca. Y tengo unos recuerdos pero maravillosos de esa época, en unas casas, no sé si vieron la serie de los 80. Sí. Ya, imagínense esa casa, rejas bajitas, mi vecino César, con la tía Marcela, el tío Daniel, que yo hasta el día de hoy les tengo un cariño irrestricto, me recibían cuando llegaba al colegio, porque mis papás trabajaban, mis hermanos estudiaban. Se usaba eso, pues el vecino te recibía y me preparaba un Milo con una tostadita y jugábamos toda la tarde. Oye, y después, cosas de la vida, mi papá se viene trasladado a Temuco, y acá llegamos me acuerdo, un verano del año 95, tiene que haber sido 96 por ahí, a visitar la ciudad, a conocerla, y ya en marzo estábamos instalados, con una lluvia. ¿Qué año fue eso? Año 96 tiene que haber sido. Años de gloria de Deportes Temuco. Años de gloria de Deportes Temuco. Y llegamos con un clima terrible, una lluvia de las antiguas, cuando llovía de marzo, de marzo a octubre. De verdad. Y aquí llegamos a esta ciudad, una ciudad que ha ido cambiando harto, y llegué chico también. ¿Dónde se instalaron? ¿En qué barrio? Yo llegué el año 91
y habían 4 semáforos en esta ciudad. Extraordinario, fantástico. Fíjate que llegamos a las lomas de Mirasur. Ya. Y la casa terminaba, era por calle San Martín, y la casa terminaba en la calle La Quebrada, que Ya. era la última casa. Ya. Y Y de ahí tocan. campo, o sea, por tanto, también era una ciudad de una escala súper distinta. O sea, era una ciudad acotada, pequeñita. Yo llegué a un colegio, por cierto, siempre estuve en colegio público, así llegué a colegio público, a Los Trigales. En el mismo barrio En también. el mismo como barrio, sector moviéndote en el particular. mismo sector, con esa lógica de moverte en el mismo sector. Sí. San Martín estaba en los San Trigales. Martín estaba en Los Trigales, ¿te fijáis? Entonces, ahí llegué yo y después, bueno, empecé a crecer. Nos fuimos, mi papá decidió irse de la ciudad de Temuco y nos fuimos a vivir a Quiepe. Mira el cambio, a un pueblo más chico todavía. Ah, Y ahí viví hasta que estuvimos hasta los 18, 19 años. Una vida absolutamente casi de ruralidad, ¿no? En Quiepe. Oye, nuestra invitada anterior decía, antes de la arquitectura yo era una mujer campesina, y así me defino. ¿Cómo se define Gino Sintolesi antes de la arquitectura? Oh. Yo me defino, fíjate que yo creo que soy un hombre de barrio. Me Bonito, gusta eso. bonito. Me gusta la escala del barrio, me gusta la escala acotada, la escala caminable, la escala, lo humano que está detrás de eso. Y fíjate que, bueno, llegamos de Temuco, como te contaba, de la escuela de los Trigales, después estudié en el colegio, en el Camilo Enrique, glorioso Camilo Enrique además, también. Mi hija estudia en el Camilo Enrique. mismo barrio también. Mismo barrio además. Sector poniente de Temuco. De Temuco. Mm. Y grande amigo, y después, bueno, entré a estudiar arquitectura a la escuela traductora. Pase gol. Ahora Gino Sintolesi, cuando descubre la arquitectura y crece de otra manera, o sigue con los mismos principios. Mira, yo creo que hay una base que no cambia. Yo creo que hay una base que no cambia y que te marca lo que te decía hace un ratito. Esta cosa del barrio, de la vida de barrio, de entender la lógica de la ciudad y que las ciudades crecen a través de sus barrios, yo creo que te marca. Ahora entendiendo, por supuesto, en un contexto y una condición contextual mucho mayor, ¿no? Y eso hace que uno entienda la arquitectura también como desde esta interescalaridad, ¿no? Desde lo más pequeño, desde el detalle, hasta en los barrios, cómo van urdiendo la ciudad, hasta el territorio, las localidades, la región en su completitud. Y eso yo creo que te da esta cosa de poder haber vivido en una ciudad tan grande como Santiago y en un pueblito tan chico como Quiepe, y hoy día poder tener esa dimensionalidad de la escala. Bueno, y esto de las distintas escalas te permite entender también la arquitectura y el urbanismo, cómo cada equipamiento, cada tipo de espacio público corresponden a, desde la pequeña localidad, a la pequeña caserío como Quiepe, a qué equipamientos corresponde a una ciudad como Temuco, dónde van los grandes equipamientos, ¿cierto? Como quizás en la capital nacional. Tu experiencia es loco, cómo se va cruzando con lo que en la práctica, después de la práctica es necesario saber. O sea, fíjate que yo creo que esa es probablemente una de las cosas más interesantes que te ofrece también la arquitectura, ¿eh? como profesión. Yo creo que la arquitectura te ofrece esta cosa de que uno, yo digo que podéis prácticamente trabajar casi en cualquier cosa y en cualquier lado, ¿eh? Te ofrece un abanico de posibilidades, no solo en la profesión misma, ¿no? De que es tan lindo diseñar y proyectar y ver la ciudad, sino que te ofrece poder hacer el management de muchas cosas. ¿Ah? Y de entender los servicios, y de entender las lógicas públicas, y de entender cómo tú podías gestionar también equipos, a propósito de que entendí una manera mayor de cómo funcionan las cosas. Yo creo que es una cosa súper interesante, y como decís tú, Pato, te permite entender, por ejemplo, esta interescalaridad de los equipamientos, ¿no? De que a veces efectivamente no es necesario un tremendo centro, sino que efectivamente un equipamiento preciso que resuelve un problema en su escala justa puede detonar una serie de cambios
por ejemplo, acá en la región, casos que te han tocado así donde una escalera es una plaza, un refugio, lo que activó un pequeño equipamiento en... O sea, ¿Qué tenemos, casualidad? mira, yo siempre lo digo, yo tengo la suerte de trabajar en lo que puta amo, me gusta, lo disfruto, eh, y eso me ha permitido ver y ser parte de múltiples proyectos, en esta región y en esta Araucanía más profunda. Y tenemos proyectos que son súper sentidos, proyectos, Mm, ponte tú, no sé, me ha tocado tener la suerte de ver el proceso, ponte tú, de en Melipeuco, un proyecto que es hermoso y que tiene una escala de 300 metros cuadrados, un equipamiento pequeño, mm. que es el Parador de Artesanas de Melipeuco, de una agrupación, de unas ñañas, la agrupación Rayente, que son unas ñañas preciosas de 80, 75, 80 años, son 15 tejedoras, oye, empiladas totalmente, y que hoy día, a través de una política pública, de un programa que cree en lo que están haciendo, en todos los logros que han tenido, dice, mira, ¿sabéis qué? Podemos potenciar no solo la agrupación, a ellas como Mm. personas, como agrupación, sino que con este equipamiento vamos a hacer un cambio en el sentido en la ciudad de Melipeuco, entendiendo que van a poder comercializar sus productos, van a poder eh, dar capacitaciones a los diferentes y a las demás Mm. artesanas que están ahí, van a poder vender, van a poder mostrar. Oye, Gino, para unir un poco esta idea, cuéntanos de tu historia académica, no de tu historia académica, tu historia profesional. ¿Cómo partiste y en qué estás ahora? Mira, yo, bueno, Porque tenemos salí, mucha gente que te conoce y otra que no te fíjate que conoce. no me conoce. Bueno, yo entré a estudiar arquitectura en la Universidad Autónoma, eh, y por esas eh, casualidades que no son casualidades de la vida, tuve que emplearme muy chico de trabajar. ¿Ah? Y aprendí a dibujar de manera muy temprana en la universidad, y un día me llega un aviso de un arquitecto amigo y me dice, oye, ¿sabes que en la oficina de Alfredo Masman están necesitando dibujantes? Dije, puta, la necesidad tiene que haber, así que dije yo, hay que ir a dibujar nomás. Y me presenté, conversé en ese minuto con Alfredo y me dice, yo le dije, mira, yo estoy estudiando, no puedo estar todos los días. Bueno, me joven medios días y partí trabajando acá. Y partí trabajando en la oficina de Alfredo, dibujando, como todos parten dibujando, ¿no? Puertas y ventanas, Mm, claro. qué sé yo, escantillones durante mucho rato. Y trabajé casi 5 o 6 años en la oficina de Alfredo. Yo, mira, agradezco profundamente la oportunidad que me dio, porque creo que no, por lo menos a mí me enseñó el oficio de ser arquitecto, ¿ah? Mm, De ir en el, cáchate, que íbamos a otra lógica, en el proyecto de arquitectura, entender la escala desde el perno hasta el proyecto completo. mm. ¿Ah? Y eso yo creo que tiene un oficio bien, bien importante, yo se lo agradezco profundamente, tenemos la mejor de las buenas ondas todavía, la mejor de las relaciones, y partí ahí y tuve la suerte además de diseñar muchos proyectos, conocer grandes arquitectos, hasta el día de hoy grandes amigos Mm, también, eh, y soltar la mano, y mm, follarse y hacer tu proyecto. Y de ahí pasé, y a mí siempre me gustó el tema público. mm. Siempre, 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 siempre. Desde que estudiaba yo decía, mira, ¿cómo uno puede aportar? ¿Ah? ¿Dónde yo puedo aportar? Eh, y siempre me gustaron las políticas públicas, siempre me gustó lo que hacía el Estado, el rol que debe tener el Estado, el rol planificador que debe tener. Y yo sigo viendo que tiene que tenerlo. Eh, y se dio la posibilidad de poder entrar a trabajar al Ministerio de Vivienda. Ya. Fue mira, era fue una ventanita, una opción, Mm, necesitaban un arquitecto para el programa Quiero mi barrio. mm, Y lo necesitaban, era por 3 meses. Y yo dejé mi pega, yo ya estaba titulado, estaba trabajando en la oficina, mm. yo dejé mi pega y dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ir de acá porque quiero probar. Y eso fue el año, tiene que haber sido mediados del año 2011 más o menos. Y ya vamos para toda esta cantidad de años trabajando en el ministerio. Partí en el Quiero mi barrio,
estuve muchos años, programa maravilloso, lo quiero mucho, creo que es una tremenda política pública. eh, y me tocó trabajar en muchos barrios también en la región y aquí en Temuco también. Después me fui al Departamento de Desarrollo Urbano, a la DDU. eh, y ahí también, pues, otra arista de la pega. Otra escala. Otra escala, ¿no? Claro, Otros la escala de la tiempos. norma. La escala de la norma, Esa sí que es la escala, no, el vuelo de pájaro. la ¿cierto? la escala de los planos reguladores, la línea temporal de los planos reguladores eternos. ¿Ah? Y ahí aprendiste otra dimensión. Estuve ahí, me tocó ver normas, me tocó ver también. Fíjate que, mira, por esas cuestiones, esas casualidades, fui encargado de patrimonio de la Seremi durante mucho rato. Hicimos hartas cosas bien interesantes. eh, y se da la posibilidad, más o menos por ahí por el año 2015, de que dime, ¿sabes que hay un programa que se está creando, que se está armando, que se llama un programa para pequeñas localidades? Y necesitamos a alguien que lo vea, sea medio tiempo, pues en realidad un poquito nomás para que lo vaya ahí, Probando. claro, probando. Y yo dije, mira, ¿sabes? Dale, yo no tengo problema, me gusta la idea. Y ahí partimos el año 2016 con una localidad piloto. Oye, ¿y ese programa nace con la misma premisa que tiene hoy día o con otra idea? Mira, la esencia es la misma, ¿eh? Ya. La esencia es la misma, un programa que buscaba trabajar un mundo que el ministerio no lo había abordado hasta ese entonces, ¿ah? Que era todo lo que tiene que ver con la ruralidad. ¿Cuál es el límite de las pequeñas localidades? Entre 0 y 20.000 habitantes, ¿ya? O sea, tú máximo 20.000 habitantes y para abajo desde ¿Y eso? desde 0 para arriba. Y eso estaban votados, ¿no? Votado, o sea, es que yo te digo que no era probablemente el objetivo del ministerio en ese entonces. Ya. Estoy hablando hace casi, qué sé yo, 15 años atrás, o sea, de 10 años atrás por lo menos. Y fíjate que el ministerio como el año 2012, 2013 empieza a hacer un giro en esta cosa no tanto de lo cuantitativo, sino que más bien de lo cualitativo. Claro. Y empieza a mirar los territorios que no entraban, ¿no? Porque el Quiero Mi Barrio entraba en ciudades de más de 50.000 habitantes o de 70.000, ¿te fijáis? Los subsidios de mejoramiento ya no llegaban a la ruralidad, después nace el 10 rural por ahí en algún minuto, y había todo este mundo que quedaba sin atención. Claro, y tenía, por ejemplo, en el Quiero Mi Barrio 500 casas en un radio de Exacto. no sé cuánto, de 2, 3 barrios, que ya tenía 5 por 4, 2.000 personas. Claro. Y en las pequeñas localidades la densidad es otra, pues entonces los números que hay otro tema también de la inversión, la rentabilidad social no te dan por No, ningún por ningún lado, lado. pues hay que cambiar la Por ningún lado. forma de medir eso. Y ahí nace este programa con la misma esencia que tiene hoy día, ¿no? Pero en un piloto, ¿no? En un pilotaje con muchas excepcionalidades, con muchas cosas particulares, ¿cierto? Que pudieron hacer. Se trabajó en la ciudad de Curacautín. Y luego, el año 2018 comienza su fase de política pública, ya bueno, entre el 2015 y 2016 ya tiene su decreto y empieza a funcionar como una política pública, ¿no? Y al principio fue una localidad. Fueron ¿El 5 piloto? localidades región. a nivel país. País. O sea, durante 2 años se trabajó en una localidad pequeña aquí en la región. En la región. ¿Cuál fue? Curacautín. Curacautín. Después funcionó, se transformó en política pública. ¿Y eso qué significa? ¿Cuántas localidades en la región? Y eso significa que se abre concurso ¿Ya? a nivel país y nosotros el año 2018 incorporamos 2 territorios nuevos, 2 localidades nuevas, que fue Melipeuco y Capitán Pastene, siempre pensando en esta lógica de territorios de entre 0 y 20.000 habitantes, que tengan una vocación productiva, una vocación territorial. Y de ahí en más, partimos con 2 localidades en 2018 y hoy día, bueno, tenemos 18 comunas 18. Wow. trabajando. 18 localidades. Hoy. 18 localidades en 18 comunas. ¿Y en tu catastro mental, cuántas localidades tienen ese potencial acá en la región? ¿100? En la región tenemos más o menos, como 500 localidades tranquilamente para trabajar. Oye, entendiendo esto, localidades, por ejemplo, Melipeuco es una ciudad. Claro, Capitán Pastene es una localidad de Lumaco. así es.
O sea, tiene que ver entre ciudad y localidad. Mira, tiene esta cosa que es bien bonita de la definición de una localidad, Mm, ¿ah? Porque no se adscribe a esta definición, entre comillas, de lo que podríamos pensar en el INE, que tiene una mm, definición de lo que es un villor, una localidad. mm, No, sino en el fondo es una localidad como en el entendido en donde hay un asentamiento, un grupo ujú, humano que funciona, que trabaja, que tiene costumbres, que tiene valores culturales, ya. características, ¿cierto?, territoriales, y por cierto, por una cuestión de medición de política pública, también te exigen que al menos exista un centro educacional básico permanente y un centro de salud permanente que puede ser una posta y una escuela Esos básica. dos elementos. Esos dos elementos. Y con eso tú puedes incorporar el programa. Oye, Gino, vamos a ir indagando en esto, pero queremos cruzarte con un concepto bien interesante que tú lo cumples perfecto, que es la academia y el mundo laboral. Quiero que pasemos un poco a que nos cuentes tu experiencia académica, para ver después cómo... Dale. Eh, pucha, qué linda es la academia, ¿no? Qué lindo hacer clase. También me tocó partir chico haciendo clase, ayudantía, en la universidad. Eh, por ahí, no sé, debo haber estado recién titulado, creo yo. Tal vez inclusive antes, haciendo algunas ayudantías de composición, taller. Y ahí partí haciendo taller. Hice harto rato taller uno, Ya. taller 2. eh, Harto rato después en un lapso de tiempo que no estuve en la universidad y retomé, debo haber vuelto el año 2016, por ahí, yo creo que el culo no me acuerdo bien, pero tiene que haber sido en Ya. esa fecha, eh, hacer clase ya a la universidad. Y yo creo que es una experiencia extraordinaria. Yo creo que le aporta mucho al hacer clase, a la docencia, cuando tú podés transmitir información a los estudiantes cuando le dicen, no, que suena medio cursi, ¿no? Pero del mundo real, ¿no? El mundo De real. cómo funcionan las cosas y de lo que significa un proyecto, de lo que significa el impacto, por ejemplo, de la edificación pública y de la arquitectura pública Mm, en territorio, de nuestra Araucanía, por ejemplo. mm. Nosotros en el taller, que hacemos con mi querido René Murizá, el taller 5, Me puede mandarle un le mando un saludo saludo a mi esa querido cámara. René. René, te mando un saludo tremendo, mi partner. He hecho de taller con otros próceres también de la arquitectura, pero hoy día me toca compartir ahí, ring con mi amigo René. Eh, Tratamos de incorporarle eso, ¿ah? Y el taller lo fuimos guiando y lo fuimos, de alguna manera, induciendo para poder trabajar en los territorios de la Araucanía. No Mm, solo en la ciudad de mm, Temuco, que lo hicimos durante mucho rato, ¿ah? mm, Pero sino que salir con los estudiantes a, el territorio de la Araucanía más profunda, a localidades que tienen un valor cultural, patrimonial, que tienen condiciones características propias, y eso nos parece a nosotros que el proyecto que hacen ahí o la intervención que pueden hacer ahí desde el punto de vista académico les abre los ojos para el día de mañana, mm. ¿no? Tú dirías, disculpa, tú dirías que es clave tu labor en el MIMBU para poder hacer academia. Yo creo que, mira, no sé si es clave, pero yo creo que hoy día sí es un súper aporte. O sea, yo creo que parte de la significancia del taller y de lo que hacemos radica en que efectivamente somos un puente entre el mundo público, entre el Estado, Mm, las políticas públicas de Estado y lo que significa traspasar esto a la academia, ¿no? mm, Yo creo que eso es clave. ¿Por qué? Lo podemos conversar más adelante, sí, y porque parte importante de los cabros que nosotros empleamos en el programa mm, son estudiantes y nosotros privilegiamos, nos gusta que sean de la escuela de arquitectura, de la autónoma en este caso, porque claro, vemos que hay una sensibilidad detrás también mm. y nos gusta que vayan al mundo público, que se empleen ahí. Oye, hazme una cortito, tírame 5 10 tipos de proyectos que hace en este programa, por ejemplo, para Dale, la gente, ojalá dale. que se lo Mira, imagine. tenemos la No sé. suerte, tenemos la suerte de hacer de todo tipo de proyectos y de todas las escalas, desde refugios peatonales,
¿Ya? sistemas de vereda y sistemas peatonales para comunicar, qué sé yo, localidades, hacemos centros comunitarios, hacemos mercados de abasto, hacemos paradores de artesanos, Ya. hacemos espacio público, mucho espacio público, mucho espacio público. Hacemos terminales de bus en una escala más grande. Hacemos también equipamiento para la infraestructura de salud, inclusive. Trabajamos con diferentes otros servicios del Estado, ¿cierto? En donde también les prestamos asistencia para poder desarrollar proyectos más complejos, ponte tú, qué sé yo, como un alcantarillado, un sistema de agua potable rural. Entonces, tenemos una suerte de poder hacer múltiples proyectos de todas las escalas. Oye, ahí aparece algo que es súper interesante, que es uno de los temas que queríamos tocar contigo. Después vamos a volver al tema académico. Eh, la participación ciudadana. Están nombrando desde alcantarillado, paradero, centros comunitarios. Eso no se los crean ustedes, eso lo crea la comunidad. Así O es. sea, el programa no tiene sentido si no es con participación comunitaria. Tal cual. O sea, a ver, mira, yo creo que una de las cosas, yo creo que el ministerio tiene grandes virtudes. Yo soy un fan del ministerio, ¿ah? Tengo la camiseta puesta hace muchos años por él y yo creo que ha ido trabajando de muy buena manera los procesos de participación. Ya he entendido que las políticas públicas y los programas que tiene se co-construyen con la comunidad. Podríamos decir que no es decorativa la participación. No es decorativa. Mira, ¿Cómo se hace? la participación en general, bueno, ustedes mejor que yo, los patos y la ciudad de los patos saben que dentro de la escalera de la participación tenemos todos los niveles, ¿no? Desde lo más informativo, ¿cierto? Superficial, hasta los elementos más deliberativos dentro de. Claro. Y en ese sentido nosotros tratamos de abogar porque sea lo más deliberativo posible. Pero cuando no se puede hacer eso, tratamos de ser lo más transparentes también, de decirle, mira, el nivel de incidencia que tienen acá no es para tomar la decisión respecto de sí o no, sino que tratamos de transparentar, mira, lo que vamos a hacer acá entonces, ustedes podrán decidir respecto de este abanico de cosas. Y esa honestidad, creo yo, en la transferencia de esta información, por supuesto te permite pavimentar el camino en una relación bastante más honesta. Te tiro una idea picante para echarle pelo a la sopa, Dale. al vaso. La gente en esas pequeñas localidades tan aisladas, tan carentes de beneficio y cosas, la gente acepta cualquier cosa. Te tiro esa a ver que... Uno podría alguien pensar eso, ¿no? Sí. Lo que le dé les va a servir, pues te van a decir Sí. que sí. Yo les llevo una maqueta bonita y quedan... Un render y dele, para adelante, pues. Fíjate que yo me he encontrado con la sorpresa de que, claro, uno puede tener esa mirada y uno se encuentra con que tenéis comunidades que están súper empoderadas muchas veces y tienen súper claro cuáles son las problemáticas que tienen. Entonces, oiga, si no me traiga eso, si yo ya tengo claro lo que quiero hacer. Bueno, pero conversémoslo entonces. Y ahí parte una relación que yo creo que, sobre todo a las autoridades locales, ¿no? En general, cada vez menos, yo te lo digo, esto, si uno podría hacer la métrica cada vez menos, a las autoridades locales, alcaldes, les asusta un poco la participación, Claro. les asusta, así que es lo que te puedan decir. Para entenderlo, ¿cómo parte Melipeuco? ¿Cómo seleccionan a Melipeuco? ¿Quién te dice que ese es el proyecto que se necesita? Claro, mira, ahí, bueno, esto tiene, como es una política pública, el programa tiene la suerte que tiene un proceso de concursabilidad. Los municipios postulan. Ya. Ya. Entonces, Parte del municipio. parte del municipio, pero y esto se ha ido mejorando durante el tiempo, ¿cachai? Entonces hoy día, claro, es una postulación del municipio, pero tiene que ir con una serie de cartas de compromiso de parte de las agrupaciones, tiene que haber una información de bajada respecto de los municipios para poder postular. Y eso hace que en el fondo la comunidad ya esté involucrada en este proceso de postulación. ¿Cachai? ¿Están preparados los municipios para la postulación? Mira, algunos sí, algunos no. Y esto tenemos realidades súper disímiles. O sea, tenemos municipios que son muy pequeños,
muy, muy pequeño, en donde el secretario de planificación es él, y es secretario de planificación, de compra, Y encargado de puta, encargado de operaciones. operaciones, Mm. y lidia con todos los problemas de un mundo rural bien, bien importante, y tenía otros municipios que tienen un aparataje mucho más grande. Aunque Entonces, sean pequeñas localidades. aunque sean pequeñas localidades, Ya. ¿no? Entonces, depende mucho de la capacidad de la gestión que tienen estos municipios, eh, la capacidad que tienen para poder postular buenos expedientes. Entonces ahí está la primera brecha. Pero entonces están en desventaja los municipios más Claro. pequeños. Sí, por supuesto. Si tú tenías el tiro, hay una brecha que uno puede medir al tiro, ¿no? Que es el acceso a la oferta pública. Nosotros nos hemos dado cuenta, si digo yo, no me quiero arrogar que nosotros lo descubrimos, esto lo descubrió en general el equipo del ministerio, a nivel central, pero hay una brecha bien importante en el acceso a la oferta pública. ¿Qué significa eso? Municipios más pequeños, más alejados, tienen infinitamente menos posibilidades de acceder a toda la gama de posibilidades que ofrece el Estado. Porque el Estado y la gente que está ahí tiene que saber eso, que el municipio se tiene que ganar Claro. los programas, los beneficios. No es que el Estado llega repartiendo, No. o a lo mejor o se hacía antes, o en parte se seguirá haciendo así, a los municipios de tu partido les da. Claro. Pero ya no es tan Claro. así. No. Debe haber una cuota, pero el municipio debe ganarse Por las cosas para su comuna. Por supuesto, o sea, hoy día los procesos concursables, en el fondo, la construcción de un buen expediente pesa un porcentaje muy elevado dentro de la postulación. Entonces, el mensaje es que nosotros le damos siempre a los municipios, al alcalde, bueno, prepare un buen expediente. Lo podemos ayudar, por supuesto. No se le hará la asistencia técnica correspondiente, pero ahí tú te encontrás con la primera brecha, ¿no? Esa es la primera brecha de entrada, y que es heavy. Y en esta región, más aún, ¿no? Una región con una alta tasa de ruralidad, con municipios con una alta dispersión, pocos profesionales, ¿cachai? Y una pequeña localidad, que estamos hablando de un municipio pequeño, por ejemplo, no sé, por decir X, que tiene que postular para una de sus localidades más chicas, que ni siquiera es la capital. Exacto. La capital La ciudad Capital comunal, ¿cierto? Más encima. Más encima. Y ahí, pucha, que importante los cabros jóvenes y con ganas de hacer cosas que estén ahí. Porque, ¿quién viejo como nosotros Se va a querer ir para allá, Sí, a hacer patria. a Reigolil? A Reigolil. ¿Quién se va a trabajar a Reigolil? ¿Cuál es el perfil de esa gente que puede hacer los cambios desde estas pequeñas localidades? Hay detrás de eso, yo creo, también una épica de lo que uno le puede implantar a esto. Y tiene que gustarte, y tenés que sentir pasión también por el servicio público. Tan vilipendiados que estamos los funcionarios públicos. Yo creo que sí, hay un porcentaje como todo en la vida, ¿no? De gente que no hace bien su pega, pero hay otros que efectivamente son un aporte, y un tremendo aporte a mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso, como bien decías tú, Pato, significa que tenemos equipos de cabros que se van a trabajar a territorios súper aislados. Y se van. Y bueno, y que trabajen. hay una suerte detrás de, como te decía, de épica, de querer hacer un cambio finalmente en las condiciones de vida y de calidad de vida de esos habitantes. Oye, retomando el tema, ahí volvimos un poco al tema academia, la vinculación del mundo profesional con la academia. Y me voy a acordar, le voy a pedir disculpas al podcast, que un colega que tiene un podcast que entrevistó a Matías Clot, y lo voy a citar prontamente. Matías Clot decía: ¿cómo es posible que decanos, directores que no han diseñado un metro cuadrado, docentes que no han diseñado un metro cuadrado, o que no tienen vinculación con el mundo profesional, hoy día están a cargo de escuelas de arquitectura? ¿Qué te parece ese comentario de nuestro colega Matías Clot? Bueno, tiene razón ahí Matías lo que dice también. O sea, y es lo que te decía antes, yo creo que parte del valor de lo que uno puede entregar en la academia y a los estudiantes es precisamente transmitir un conocimiento de tu día a día, de la resolución de problemas del día a día,
de la construcción de muchos proyectos Ujú. y transmitirle esto a los estudiantes Mm. de primera fuente te permite en el fondo que ellos vayan adquiriendo un bagaje y un conocimiento que les va a ser absolutamente útil en un futuro. ¿Ah? O sea, nosotros ahí siempre decimos y partimos en nuestro taller que el aprendizaje y aprender significa poder reutilizar un conocimiento en el futuro, Mm. ¿no? Y eso para nosotros que estamos en el día a día luchando con todo lo que implica, bueno, que han trabajado también en el mundo público y saben lo que significa lograr sacar adelante un proyecto con todas las complejidades que tiene, pucha, por supuesto yo creo que es un valor. Mm. Absolutamente. O sea, yo creo que ahí radica parte del ki también de lo que uno le implanta. Mm. Solo te doy un dato. Esto es como, nosotros siempre lo decimos y puta, nos llena de orgullo. Hicimos Melipeuco. Hicimos proyectos en Melipeuco. Llevamos a los cabros a Melipeuco. Nos presentamos con la SECPLAN, con el director del SECPLAN. Nos hizo una presentación de lo que hacían, ¿cachai? ¿Qué es lo que trabajan? Pues volvimos, empezamos a trabajar en los proyectos y cuando teníamos nuestros proyectos listos, fuimos y presentamos los proyectos a la Secretaría de Planificación. Y los cabros pudieron presentar sus proyectos frente al equipo Qué completo, hermoso. a todo el equipo, constructores, ingenieros, arquitectos que Es estaban una ahí. experiencia impagable. Entonces, de ahí, por ejemplo, hay varios cabros que quedan mirando esto y dicen, oye, puta, yo el día de mañana tal vez podría trabajar ahí en esta Mónico. Mm. O en otra, qué sé yo, no lo sé. Quedan con el bichito. Mira, hablando de eso, puta, y en la academia que es difícil, o sea, que es importante a los cabros enseñarles que hay palabras como diseñar, que son, como siempre se ha dicho, el 1%, ¿cierto? Pero mira, planificar, coordinar, gestionar, aprobar, Claro. Mm. diseñar. Diseñar, respecto a aprobar, es un... Sí. respecto a coordinar, Sí. con especialidades, con los municipios, con gestionar, ¿cachai? Planificar, todos esos conceptos son tan grandes y nosotros, yo pienso que en las escuelas de arquitectura nos quedamos en el diseñar. Nos quedamos cortos. Y están saliendo todos diseñadores. No Sí. sale ninguno que sepa aprobar, o al menos qué significa eso. Planificar, coordinar, gestionar, insisto. Hay otro tema importante que es el tema de la arquitectura para los estratos socioeconómicos más carenciados, para las localidades más carenciadas, las que donde no llega la arquitectura. Sí. Y una de las frases que me gusta mucho de los arquitectos de Medellín que dicen que la mejor arquitectura es para los sectores más carenciados. Claro. Y ahí yo he escuchado un par de comentarios de nuestros alumnos que me dolía el corazón cuando lo escuchaba. ¿A quién le importa la arquitectura social? Oh. Nosotros no vamos a trabajar en eso. Y claramente hoy día es una beta maravillosa y que de alguna forma tiene mucho con los registros de nuestra familia. Por ejemplo, a mí me marcó mucho mis papás en el tema social. Y uno de alguna forma lo representa. Y por lo que tú hablas también, y el Pato también, tiene mucho registro de nuestros padres en por qué nos preocupamos de la arquitectura focalizada en bienestar social, en bienestar de la comunidad. O sea, yo creo que esta cuestión, evidentemente, las historias vitales te marcan, ¿no? Te marcan respecto de cómo tú te desarrolláis para adelante y lo que tú querías hacer y en qué querías aportar. Yo creo que eso es clave. O sea, ahí estoy 100% de acuerdo con lo que tú decís. Y efectivamente, nosotros tratamos de transmitir que la arquitectura pública cambia la forma en la que vive una comunidad en un territorio aislado, por ejemplo. La buena arquitectura y la arquitectura pública bueno, Chile tiene un historial de muy buena arquitectura pública. Sí. Tiene un historial de muy buena arquitectura pública, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es parte de una herencia que no se debe perder, ¿no? Jorge Lobos decía por ahí en una entrevista cuando la hacen, o sea, bien antigua, o sea, que uno de los grandes valores que tiene Chile es su arquitectura pública. Claro. Tenemos muy buenos arquitectos, sin duda, tenemos una muy buena arquitectura, tenemos un muy buen nivel de arquitectos y diseñamos muy bien y tenemos un muy buen nivel en cuanto a la infraestructura,
pero sí tenemos una muy buena arquitectura pública. Bueno, y buenos arquitectos, ingenieros, calculistas, Muy bueno. El buenos otro, oye, topógrafos, todo. hace poquito estuvieron los 150 años de la Dirección de Sí. Arquitectura del MOP. Exacto. Claro, Entonces, A cargo hoy está día don Manuel Bravo Chile. Acá con Manuel Bravo Chile, en gran amigo Manuel, también le Oye, mando un yo quería, yo, saludoso. que- yo quería meter un concepto igual sobre la arquitectura pública. Un cortito en realidad, y para los chicos que nos estén viendo. También hay arquitectura pública en el mundo privado. Sí, claro, No es lo mismo, por ejemplo, hacer un loteo que hacer un condominio. claro, ¿Cachai? claro. Me gusta varias cosas del mundo inmobiliario. Hacer un condominio no tiene casi nada de público, Mm. pero hacer un loteo, abrir una calle, Sí, por conectarla con la calle que está en la espalda, poner una plaza al medio, bien puesta, donde todos tengan acceso a eso y los del barrio del lado puedan disfrutar de esta plaza. Poner un equipamiento, por decirte una cosa, que esté en el acceso al loteo, aunque sea a Lomas de Mirasur. Sí, ¿Cachai? sí. Un lote de equipamiento para que algún día se construya un jardín infantil, una sede, y que pueda disfrutar los 4 o 5 barrios aledaños de eso. Eso también, en lo privado, en las empresas inmobiliarias, es arquitectura pública, ¿cachai? Y ahí yo abro también el abanico como elemento para esta ciudad de Los Patos, que también los que estén de ese otro lado son aliados de la arquitectura pública también. Siempre, hasta en un condominio, en el acceso. Hay Quizás ahí te la jugáis. En Temuco hay un ejemplo muy bonito de Gabriela Mistral, el canal Gabriela Mistral, cuando pasa por el sector de los colegios. Es un parque, una avenida parque maravillosa, abierta, de agrado estar por ahí. En los loteos nuevos de Furcade, no, de Socoesa, se transforma en una solera. Sí, claro. O sea, desapareció el canal, desapareció el agua, la humedad, el ecosistema. Entonces, la planificación de los 70 parece, 60, 70 era bastante mejor que hoy día. Y ahí hay un ejemplo bien interesante cómo el canal GIP se transformó en un ícono de su paso por la ciudad y después termina siendo un estorbo para la inmobiliaria. Bueno, es lo que conversamos, yo te decía antes, yo creo que hay una cuestión que es fundamental y que tiene que ver con el rol planificador del Estado también, ¿no? En toda su escala, en toda su dimensión. En que nosotros podamos delinear las intenciones que nos merece, que son necesarias de mantener, ¿no? Y de preservar, precisamente porque le hacen un bien a la ciudad, ¿no? Entonces, el estándar mínimo no es lo mínimo, ¿no? Es lo justo. Pero estamos hablando de un espacio público, estamos hablando del desarrollo de actos que se van a dar ahí, de un uso, propiciar un buen uso de ese espacio, y eso efectivamente no podemos, yo estoy claro en eso, hay una condición económica detrás también, ¿no? Hay una cuestión económica y hay un mercado que también regula, pero también nosotros tenemos que tener esta mirada desde el Estado planificador y ir sentando ciertas líneas que nos permitan tener una mejor ciudad finalmente. Así es. Nos quedan 30 segundos antes de decirte, ¿te queda alguna pregunta en el No, reafirmar que pareciera que en la década de los 60, 70 en Chile el Estado tenía en consideración que el espacio público era un articulador de nuestra sociedad. Y se ven varios ejemplos al respecto, como el que veíamos recién. Pero sin embargo, para el sector privado, después de la década del 2000 en adelante, no era tan relevante. Era más una estrategia comercial más que un ímpetu por tener espacios de congregación. Oye, bueno, como siempre se hace cortito el tiempo, pero mira, salieron varios conceptos ahí. Son los ladrillos de esta ciudad, ¿cierto? De Los Patos. Vamos con a ver. Arquitectura pública de excelencia. Yo soy un defensor absoluto de que la arquitectura pública debe llegar a los territorios donde no está, y cuando llegue tiene que ser lo mejor que nosotros podemos decir, el mejor estándar, la mejor calidad, el mejor diseño, las mejores oficinas. En la Araucanía tenemos oficinas extraordinarias de arquitectura que diseñan arquitectos talentosísimos, y esa es la arquitectura que nosotros necesitamos en estos territorios.
Sí. Arquitectura pública de excelencia. Bueno, así lo lo han demostrado varios proyectos, incluso de pequeñas localidades acá Así en la es. región que De hecho, se han transformado en referentes de esa localidad. Sí, claro. De hecho, la localidad a veces se vende a partir de Totalmente. esa arquitectura. Medellín. La ciudad de la eterna primavera, como le dicen. No sé quién lo puso, del Pato. Sí, creo que fue Pato. ¿Tú fuiste a Medellín, no? Fuimos a Medellín, fuimos con Pato. Sí. Fuimos con Pato, lindo viaje, un viaje extraordinario. Hermoso, yo creo que una experiencia que te cambia el antes y el después, en el fondo de ver y de estudiar proyectos y de ver arquitectura, a vivirla, que es lo que nosotros le decimos también a nuestros cabros en el taller. Claro. Visitar, mirar, vivir, es súper distinto. Es un laboratorio a escala 1 a 1 que hay que visitarla. Y coincide con el primer concepto, que es la arquitectura pública de excelencia. O sea, para Así los es. más carenciados, lo mejor, metro cable, Así es. metro, Tranvía. biblioteca, tranvía, Parques. ¿no? parques. Extraordinario. Escala urbana. Mira, que hay otro que dice escalas también. Escala. La escala surgió. La escala, sí, pues, Interesante. yo creo que es fundamental entender el concepto de la escala y de la interescalaridad para saber qué tenemos que hacer, dónde lo tenemos que hacer, bajo qué parámetros lo tenemos que hacer. Fundamental. Y eso nos da pie para entender también que el contexto es súper importante. ¿Y nuestros alumnos están preparados para entender eso cuando entran al mundo ahora? Según tu experiencia, Mira, ¿a ti te ha tocado ver los alumnos? Mira, que se incorporan? los estudiantes que pasan por mi taller, los que pasan por mi taller están absolutamente preparados para Interescalares. gente. Mira, en general, no tanto, no tanto ¿por qué? Porque por una cuestión que decías tú, Pato, Ya. que tiene que ver con esto que, no digo que sea esta escuela, yo creo que todas las escuelas salen con una cuestión de diseñar el proyecto y no ver el macro, ¿no? Entonces, claro, después viene una vez que salen y se transforman en arquitectos y empiezan a ganar experiencia en el mundo laboral, se empiezan a dar cuenta que estaban mirando una pieza más bien chiquitita y esto se empieza a agrandar, y ahí empiezan las verdaderas complejidades también. Y no todos los arquitectos van a diseñar edificios cuando salen. No todos ¿cierto? van a O sea, diseñar quien hace eso, un 10%, un 5%. Sí, claro. Hay algo muy interesante que dijo la Cintia en el capítulo 2, que decía, hacíamos la pregunta, si un estudiante o un arquitecto era capaz de diseñar un edificio. Y ella decía... Rascacielos, decíamos, ¿no? Rascacielos, sí. Y ella decía, yo creo que todos son capaces de hacer edificios, pero no todos son capaces de llegar a la escala local, a entender la escala local, a entender al usuario de estos territorios escondidos de nuestro Sí. Chile. Sí, totalmente de acuerdo. Yo quiero sí ver un estudiante del autónomo haciendo sobre 50 pisos en alguna parte del mundo alguna vez. Me encantaría también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, yo creo que sí. O sea, mira, yo, como te decía, yo creo que hay una cuestión también de las preferencias y de lo que les gusta hacer. Hay un mundo que es este mundo de lo público, de la Araucanía, de lo rural, que yo creo que se está atendiendo y se está trabajando y necesita muchos profesionales. Yo estoy ahí, abogo porque sí, porque porque creo que te da una mirada de las cosas muy interesantes, pero también habrá otro grupo de estudiantes que dirán, bueno, ¿sabes qué? Vamos a diseñar a otra oficina y a Santiago y a otras partes del mundo, ¿por qué no? Y a diseñar harta arquitectura. Y es que con el caso de Temuco, el centro, Avenida Alemania, Los Pablos, porque hay que entregarlo el casino de Temuco, lo hizo en la oficina de Buenos Aires. No sé. Oye, nos queda poco tiempo. Academia y mundo real. Eso de alguna forma tocaste el tema con... La academia y el mundo real, yo creo que son
cada vez más debiésemos tener esta vinculación. O sea, yo creo que le hace muy bien a los estudiantes, tal vez no cuando están tan chicos, ¿no? Pero ya cuando están en la mitad, entender que hay un mundo que funciona de una manera distinta, ¿no? Como decías tú, ¿no? De la gestión, de los permisos, de las políticas públicas, Qué que lo... mejor, qué mejor que eso que un profesor te enseñe su mundo real, su mundo profesional. Sí, Que es eso, es una beta, una de las tantas betas que tiene la así arquitectura. es, Pasar por esos talleres es impagable. Sí. tal cual. Ya. Voy a mostrar la cámara. ¿Quién puso esta fuente? Opa, ¿Qué dice ahí? Cliente. 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 ¿Por qué cliente? Y entre comillas, porque hablaste del cliente de una oficina de arquitectura y estás hablando de un cliente que trabaja con las localidades, pequeñas localidades. Me parece que es un cliente distinto. Es un cliente distinto, o sea, y son nuestros clientes, pues, Mm. o sea, y son nuestros mandantes al final del día. Y tenemos que dar respuesta y tenemos que hacer, y son súper exigentes también como cualquier mandante, ¿no? Que exige la resolución a un problema, porque al final estamos de acuerdo. Yo, ahí la entrevista que le hacen a Matías Matías Clos Clos. Clots es muy buena porque dice cosas que son muy sensatas. eh, y en una de ellas dice, bueno, eh, tratar de que la arquitectura o lo que vamos a hacer sea pucha, al menos un poquito mejor que lo que había ahí. Mm. ¿Ah? Entonces, este cliente que están en condiciones de ruralidad, de un mundo muchas veces desatendido, no tiene por qué aceptar cualquier cosa. Mm. No, no tenemos que partir de esa premisa, todo lo contrario. Sí. ¿Mm? Oye, así como uno podría hacer un paralelo así rápido en esta conversación de café entre mandante, cliente, beneficiario, no sé, son Mm. estos usuarios. Y también podríamos hacer el paralelo entre demandas y negociación, o sea, conceptos del mundo real, que uno es la negociación. Sí, Porque una cosa es que va a esta comunidad y te dicen, necesitamos Mm. esto, claro. pero tú tenés eh, Esto, esto para ofrecer, y exacto. ahí hay que saber negociar, pues, ¿cachai? Que tiene que ver con habilidades Sí, blandas, con manejar un presupuesto. sí, No claro. podéis prometer un gimnasio si tenéis 100 Claro, millones de pesos, claro. Bueno, eso ¿cachai? también pasa en la arquitectura de oficina, Mm. también Es que el es, ejercicio es un es ejercicio. El ejercicio, paralelo. oye, Claro. el ejercicio de la negociación yo creo que es fundamental. De hecho, yo lo he pensado harto, yo creo que debiese enseñarse también en la Mm. escuela, tal vez no como un ramo, a lo mejor un electivo, acerca de la negociación, porque es clave, fíjate que es clave saber conversar. Es clave saber conversar, ser efectivo en una conversación. Claro. Tener herramientas para poder salir a veces de un problema, de una vuelta, conversando y planteando soluciones. Claro, tiene que ver con el conocimiento que tú tenés del problema, sin duda, pero también tienes que saber cómo tú planteas las cosas. Mm. Y eso, como tú decís, Pato, tiene que ver con las habilidades blandas, tiene que ver con tener herramientas para poder conversar y ser efectivos para conversar. Hay algo que nos carga tanto que son las especificaciones técnicas Claro, y que te van a definir finalmente la calidad del proyecto. totalmente. Mm. Oye, y la arquitectura es así y por eso es compleja de entender y es tan bonita después cuando uno le saca el rollo de irse en esa ola porque yo te decía recién, no puede ofrecer un gimnasio si tiene 100 millones de pesos. Pero estaba pensando ahora mientras ustedes decían, no será, y la arquitectura da para eso, ¿qué gimnasio le puedo ofrecer con 100 millones de Por pesos? supuesto. ¿Qué otra forma de... Claro, Hay un claro. descubrimiento que se Genial hizo, también. no sé dónde se descubrió, pero lo aplicaron harto en Medellín y se aplicaba harto acá en Chile cuando las familias pedían una piscina. Claro. No tenemos para una piscina, pero tenemos pues chorros de agua. Claro. Y es una forma Ah, distinta de poder qué recrearse a genial partir ese de ejemplo. la... Extraordinario. Qué genial ese ejemplo. Extraordinario. Ya, Buenísimo. nos quedan dos ladrillos, comunidad, ladrillos imaginarios, comunidad. Bueno, lo hemos hablado un Sí. poco. Plazas eh, de agua suena mejor que chorros de Plazas agua. de agua. Sí, Me gusta Plazas más de eso. agua. sí. Oye, y el último que lo puse yo, lo dejé para el último, que yo puse cuando hablaste de épica, le puse slash Ética. ética, pero después puse estética, técnica, ¿cachai? O sea, yo creo que eso de la épica, mezclado con la ética, Sí, con por la técnica, supuesto. ¿cómo Sí. se enseña, cómo se recupera la épica o no, nunca ha estado perdida? Oye, no está así, Fíjate ¿no? que, fíjate que yo creo que la épica tiene que ver con
con esta con este pensamiento de que lo que tú vas a hacer o lo que tú estás aportando de verdad tiene una significancia. Yo voy a trabajar, llego a la oficina todos los días convencido de que la pega que yo hago sí tiene una significancia, sí tiene un aporte en lo real. Y para mí eso es un motorcito que hace que uno vaya y vaya con un maletín de problemas, porque cada uno de estos proyectos tiene un maletín de problemas que hay que resolver, y uno tras otro. Si ya no importa, vamos, hasta que lo conseguí. Entonces, te desafían los problemas. No son problemas, son desafíos. Enamórate del problema, ¿no? Enamórate del problema para que la solución sea lo más simple posible. Entonces, en esta cuestión de la épica, yo creo que uno tiene que autoconvencerse y tiene que creerse que lo que tú estás haciendo efectivamente tiene un impacto en otros. Y por eso yo digo que yo soy súper transparente en esto. Yo creo que el mundo público no es para todos. No es para todos. Sí. Sabes que nosotros en el taller que hacemos con el Pato, hacíamos participación ciudadana, lo llevábamos a los colegios, a las juntas de vecinos. Y después cuando lo llevábamos al taller a los chicos, le decíamos, acuérdense de la señora Rosita, acuérdense de Juan, acuérdense cuando estén, para motivarse, para quién es lo que están haciendo. Y es un elemento también que me parece fundamental de poder llevar a las escuelas de arquitectura esta realidad, la realidad con la comunidad. Y esta realidad con la comunidad puede ser a través de programas como los que tú desarrollas, en que después se los van a presentar al municipio, a los profesionales, a la comunidad, etc. Eso hace que la arquitectura tenga un sentido y los chicos empiecen a amar la arquitectura, el impacto que produce, porque no hay cosa más hermosa en la arquitectura es ver cómo funciona un proyecto después. Y esa parte creo que todavía le falta un poco esa sensibilidad a las escuelas de arquitectura en general. La sensibilidad de cómo funciona el proyecto, cuáles son los impactos en la comunidad, cuáles son los impactos en la ciudad, en el barrio, en el territorio. Oye, y esa épica yo no sé si se trae o no se trae, pero sí me doy cuenta ahora que se puede activar. Sí. Se puede tocar ese botoncito en tu formación para que tú sientas que en realidad lo que hago le va a ayudar a alguien, vale la pena. No es hacerlo por hacer, o sea, tú podías activar o no activar ese botón. Totalmente, y tiene que ver con esta cuestión también con el sentido de pertenencia que uno tiene también de un lugar, ¿no? Entonces, como tú decís, Pato, uno lo puede activar, y ojalá que se active mientras los cabros están estudiando, ¿no? Como decís tú, Pato, o sea, que se active mientras más chico, se active esta condición de que lo que yo voy a proyectar, lo que yo voy a hacer, efectivamente va a mejorar las condiciones, de vida de alguien. Puede ser un mandante, puede ser una ampliación, puede ser lo que tú... Oye, esto es transferible a todo. Interescalabilidad, no, la escala, ¿no? Desde la ampliación y la regulación que tú le hiciste a ese cliente, que, pucha, a lo mejor le resolviste un problema doméstico, hasta una escala mucho mayor, ¿no? Como el trabajo en una de estas localidades donde el impacto, como decíamos, de esta arquitectura pública le cambia el escenario de la vida a muchas personas. ¿Sabes que el Guggenheim de Bilbao, que se transformó en un ícono y lo pensaron así, pensaron hacer una arquitectura que revirtiera una situación de decadencia a un territorio? Pero ese mismo concepto Medellín lo ha usado para que la gente se sienta orgullosa de sus barrios. Y hay un ejemplo muy bonito en Biblioteca España, que en su momento hay un video muy emotivo, que la vecina decía, yo antes, cuando me preguntaban dónde vivía, yo no decía dónde vivía porque me excluían al tiro. Pero ahora, con este proyecto, yo digo, vivo al lado de la Biblioteca España y me siento orgullosa de ese lugar. O sea, cómo la arquitectura en su momento logró revertir una condición sociológica lapidaria para la comunidad. Sí. Bueno, yo creo que eso es parte de la importancia de la arquitectura. Eso es lo que finalmente uno busca y esperaría que sucediera. Que eso es el óptimo. Hoy estamos contra el tiempo. Sí, que estuvo demasiado buena la conversación. Podríamos seguir harto rato más. Sí. Agradecerle a Gino, un gran arquitecto, un gran amigo, la conversación. Gracias. Gracias,
Gracias por la invitación, estuvo muy gratuito. Sí, excelente. Y bueno, lo esperaremos para el cuarto capítulo de La Ciudad de los Patos, donde descubriremos nuevos temas, siempre de esta mirada que queremos recuperar esos territorios tan olvidados de nuestra Araucanía y de nuestro país. Gracias. Chao. Chao, gracias.